Bienvenidos a Opiniones, un segmento de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Hoy de nuevo con todos nuestros televidentes hablando de los problemas de país. Y arranquemos. Hablamos de testaferrato y rentas perpetuas de los políticos en Colombia, pero necesitamos que la población colombiana comience a investigar más, cuestionar más para poder tener el argumento de la discusión que está pasando en Colombia con los recursos de los colombianos. Segundo, el problema ahora de ponerle 370 millones de dólares a Avianca, que son 1,5 billones de pesos para servirle a Avianca. ¿A qué tasa de interés se le va a poner la plata a Avianca? ¿En qué condiciones? Cuando hoy los bancos a nuestros empresarios para poderles prestar plata está al 28% de interés los dineros para prestarle a nuestros empresarios, que difícilmente, o como se están quejando también del asunto con el sector agropecuario. O sea, aquí ¿qué sucede con la plata que es de todos los colombianos, que son los impuestos de los colombianos? El problema que se está presentando ahora con las regalías. Se ha demostrado hasta la saciedad de todo el gran problema que tenemos con regalías en Colombia y cómo se han perdido recursos de las regalías. Pero la sociedad se queda en la crítica y en la quejadera y nos olvidamos de reclamar el derecho que nos corresponde a todos los colombianos. Ese es un tema pues de nunca acabar, y tenemos que hablar también de un problema grave que tenemos los colombianos. Es el asunto de estar hablando de todo y no producimos absolutamente nada. Y para eso hoy nos vamos con un hombre interesante desde Medellín, James Santa Cruz, haciendo un análisis de la política en Colombia. Hola Jorge, buenos días. Gracias por tenerme en cuenta para esta pregunta tan importante que me haces como ciudadano colombiano. ¿Qué opino acerca de la situación política de mi país y qué visión tenemos de Colombia? Bueno, primera medida quiero decirte algo y es que mi opinión es personal y no comprometeré a ninguna institución al respecto. En segundo lugar, quiero dividir esta pregunta en dos situaciones. La primera, que tenemos 60 años de violencia en Colombia. Violencia que también ha tenido unas etapas. Una guerrilla que nació con una visión de ir en contra de una ultraderecha de su época y de cambiarle el norte al país con unas mejores condiciones de vida. Pero terminó inmersa en un terrorismo y en un narcotráfico, sobre todo la década de los 80, que es donde más fuerza se le da al narcotráfico. Posteriormente, para los años 90, la década del 90, nace otro grupo opositor creado por la ultraderecha para contrarrestar este margen de izquierda. Entonces el pueblo colombiano desde allí viene quedando en dos situaciones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y en esos dos discursos nos han tenido todos estos años, durante 40 años, ¿sí? Donde siempre el pueblo ha creído que ha encontrado un Mesías, pero finalmente este Mesías termina masacrando la conciencia del pueblo, masacrando las futuras generaciones. Hoy tenemos entonces, fruto de esos dos elementos, un narcoestado donde todas las instituciones están permeadas por el narcotráfico, lamentablemente dirigidas por malos líderes, cuasi delincuentes algunos. Pero ¿qué tenemos en ventaja con Colombia? Colombia tiene la mejor constitución política de Latinoamérica, un Estado social de derecho, y Colombia tiene el derecho más dinámico del mundo. Entonces son dos elementos muy fuertes que no les permiten a los que quieren hacerle daño desde el poder al país como tal. Por eso no han podido hacerlo. Hoy encontramos una constitución con más de 250 reformas todavía vigente. Entre más le damos a Colombia duro, más fuerte se hace. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en la conciencia de un pueblo. ¿Por qué? Porque es un pueblo que no tiene una conciencia política, no es un pueblo que tiene una conciencia democrática, no es un pueblo que tiene una conciencia de visión de país, de nación. Quiero decirte que Colombia somos el país más rico del mundo, estamos en el mejor lugar de Sudamérica, situados demográficamente también como un pueblo colombiano valiente, esforzado. Somos trabajadores por excelencia, tenemos dos mares, tenemos el agua que el mundo no tiene, tenemos el campo que el mundo no tiene, tenemos los pulmones del mundo. El mundo va a sufrir por alimentos y por agua. Nosotros tenemos todos los elementos para los recursos naturales, tenemos todos los elementos para ser potencia mundial. El problema es que nos falta identidad, nos falta valía, nos falta autoestima, nos falta dignidad propia como colombianos, no sabemos dónde estamos parados. Tenemos liderazgo, pero tenemos escasez de líderes. Tenemos líderes en crisis, ¿sí? Líderes que gobiernan por amor al poder, por amor a ellos mismos. Ellos no gobiernan por amor a un país, por amor a una nación. Son inmisericordios, destruyen su propio pueblo, destruyen su propia nación, acaban con ella, se la roban, la venden, la regalan. Están regalando las riquezas de nuestro país. Pero el problema no son estos líderes, el problema somos nosotros. Los que tenemos que dar el cambio somos nosotros.
quiero anticiparme, si es posible, lo siguiente. Todo este tiempo que la ultraderecha se ha sostenido, ¿qué es lo que está haciendo con la violencia? ¿Qué es lo que está haciendo con todo este maltrato que le está haciendo a su pueblo colombiano? Entregándosela a una izquierda que no quieren ver. Pero yo me adelanto, el próximo periodo puede ser de un gobierno de izquierda, pero no porque sea el mejor. Son buenos controladores políticos, pero no creo que sean mejores administradores. De hecho, la ultraderecha tampoco lo ha sido. El asunto es qué es lo que necesitamos los colombianos entonces para tener un mejor país. Primero, cambiar nuestra actitud, nuestra decisión de amor por el país, tener dignidad propia, tener valía propia, tener una autoestima propia, tener una identidad propia. Yo aquí recuerdo mucho al pueblo israelí. El pueblo israelí es un pueblo pequeño en medio de naciones grandes, enemigos y nunca destruidos por eso, porque tiene estos 4 elementos que nos faltan a los colombianos. Y nosotros somos más ricos que el pueblo israelí, pero somos más toches que cualquier país del mundo, que cualquier ciudadano del mundo, porque no sabemos lo que tenemos. Estamos parados en una mina de oro y estamos como si estuviéramos con la coquita pidiéndole limona a los que nosotros mismos elegimos. Entonces, esto es incoherente en lo que está sucediendo en el país. Afortunadamente, ese cuarto poder que es el periodismo ya se está dividiendo en dos. Se está levantando una nueva generación de jóvenes que son los youtubers, que son aquellos que están informando más de cerca al país sin el título de periodismo, pero que están generando una conciencia. Y esto está haciendo que la gente poco a poco esté despertando. Pero tenemos que despertar bien. ¿Qué necesitamos? Necesitamos mejores hombres, necesitamos mejores mujeres, necesitamos mejores líderes, necesitamos gente que gobierne con el poder del amor y no que nos gobierne con el amor al poder. Eso es lo que necesitan los colombianos, simplemente cambiar conciencia, cambiar la actitud y tomar buenas decisiones. Gracias, Jorge. Era James Santa Cruz analizando la política pública en Colombia respecto a lo que está sucediendo en la cotidianidad, en lo que viene haciendo. Y nos vamos a ir con Alberto Pico, un periodista y abogado que hoy está haciendo la crítica a los gremios de periodistas en Colombia, y esto es lo que él plantea. En esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Quiero hablar en el día de hoy de los gremios periodismos y el ejercicio del periodismo en el mundo. Desafortunadamente, hay que decirlo, la información se encuentra hipotecada desde hace rato a intereses particulares de quienes manejan la pauta publicitaria. Por una parte, y por otra parte, los medios han venido desde hace muchos años reduciendo las nóminas de periodistas vinculados a estos medios. En la radio comercial, que no es de cadena, se observa que desde hace mucho rato los dueños las convirtieron en inquilinatos donde los periodistas tienen que pagar un alquiler de espacios para poder sobrevivir, y desde luego primero tienen que conseguir el dinero del dueño de la emisora y después el dinero que le corresponde para su supervivencia y la familia. Esto desde luego hace que en un momento determinado se pierda la objetividad, se pierda la responsabilidad social que tiene que tener un periodista. Y aquí viene otra cosa que es importante, que es la diferenciación entre comunistas y comunicadores. Hoy en día hay una profesión empírica intermedia, que son los vendedores de publicidad, que tienen capacidad para pagar un arrendamiento de espacio y terminan siendo locutores, donde no se sabe si son locutores o periodistas, porque aquí entra la confusión de lo que es el periodismo y lo que es el concepto de la locución. Yo desde que empecé esta profesión hace 52 años en Vanguardia Liberal, aprendí que el periodista que concibe la noticia es el que busca la fuente, es el que arma la información y la comunica a través de los medios. Y hoy en día pues ya se han proliferado mucho los medios, ya pasamos de la prensa, la radio le dio la instantaneidad a la noticia y luego vino la televisión con el audiovisual, video. Y hoy en día estamos en la comunicación digital, o sea, las redes sociales, el streaming, las plataformas, los blogs y todo lo que ha hecho que hoy en día de pronto podemos recuperar un poquitico más la libertad de expresión y la independencia. Pero aquí hay un problema de fondo que hay que resolver. ¿Por qué el periodismo se ha venido quedando desde cuando dejó de ser una profesión y se convirtió en un oficio? Porque hoy en día cualquier persona puede ser periodista, y de acuerdo al fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible la ley que reconocía el profesionalismo del periodismo en Colombia. Y en ese orden de ideas, los gremios no están cumpliendo su función. Hay 24 sindicatos reconocidos por el Ministerio del Trabajo. Y curiosamente, el 98% de los afiliados a esos sindicatos
que se someten al Código Sustantivo de Trabajo y cuya única función es presentar pliegos de condiciones, convenciones colectivas, mirar que se mejore la relación obrero-patronal. Desafortunadamente no se está dando porque los periodistas no son empleados, son simplemente pequeños empresarios que arriendan espacio, que tienen un blog hoy en día o que de pronto imprimen un periódico con mucho esfuerzo que sale cuando pueda, sin que haya una circulación periódica que permita en un momento determinado una responsabilidad social de la noticia. Y ahí viene el problema, ningún gremio está cumpliendo la función gremial. Los sindicatos ni hablar. Ahora hay otras asociaciones de profesionales que están registradas en las cámaras de comercio, algunas están haciendo alguna labor que se acerca un poco más al objetivo de un gremio, pero que definitivamente se han apropiado personajes que las buscan simplemente para empujar contratos del sector oficial, que es el que genera las pautas para estos inquilinos de espacios o para estos periopublicistas. Entonces a mí me parece que en esto vale la pena hacer un examen de fondo con el fin de que los periodistas reales, que son muy reacios a participar en estos gremios, los ponderen para que se pueda en un momento determinado volver a tener un periodismo ético, un periodismo responsable. También es cierto que en Colombia el periodismo es una profesión de alto riesgo, porque cuando un periodista se atreve a informar objetivamente con respecto a todas las situaciones diarias que se prenden en el país, vienen las reacciones, las masacres, los asesinatos, y qué mejor que traer a colación el ejemplo de Guillermo Cano, que murió en su causa por decir la verdad, por denunciar cosas que estaban sucediendo en el país, desde cuando empezaron a quitarle a la sociedad el manejo del país y lo tomó un establecimiento corrupto, traficante de influencias, aliados al narcotráfico, aliados a una guerrilla que dejó de ser guerrilla y se convirtieron en bandoleros, y una serie de situaciones que tiene la sociedad colombiana hecha chicuca, para hablar en términos coloquiales. Por eso yo quisiera que hoy, en esta pequeña intervención, reflexionáramos que se requiere una organización. El problema no es tener un reconocimiento del ministerio como sindicato, ni una representación legal en una cámara de comercio. Se requiere es que trabajemos por el gremio, que tengamos objetivos claros, que nos propongamos resolver mucho las problemáticas que tiene el periodismo de seguridad social, de vivienda digna, de tener unos ingresos decentes y que no se hipoteque la información a intereses particulares. Ese es el primer mensaje que les quiero dejar en el día de hoy, para no exceder el tiempo que me ha pedido Jorge Correa para hablar de este tema, y seguramente a través de cápsulas como esta vamos a tratar de seguir enviando mensajes que sean productivos y que nos permitan en un momento determinado una reestructuración de todos los gremios de periodismo en Colombia. Era Alberto Pico hablando de lo que son los gremios de periodistas. Ahora, uno no puede meter a todos los periodistas en la misma colada, porque hay periodistas que sí se dedican a la investigación, que preguntan lo que requieren preguntar, que analizan lo que van a preguntar, y no otros que salen y utilizan los medios para estar entrevistando a los políticos, que son los que ponen la plata para poder hacer lo que les corresponde. Pero lo más delicado de todo lo que está sucediendo en Colombia es las quejas de la gran cantidad de dinero que gastamos en el exterior para traer producción extranjera y no proteger la producción nuestra en Colombia. Y ahora nos vamos con Marlene Higuer desde Los Ángeles, hablando de la necesidad de exigir la renuncia del presidente Duque, y esto es lo que ella plantea. Esta es mi opinión. Estoy tan aburrida de toda esa quejadera, y se quejan y se quejan y se quejan. Pero saben una cosa, es que como país, 50 millones de colombianos, solamente nos quejamos y no hacemos nada. De acuerdo a la Constitución, el artículo 175 y 194, hay muchas opciones para poder sacar a este presidente de inmediato, porque esta es la solución. Colombia no puede seguir siendo la patria abusada. La patria abusada que solamente se queja, pero permite que la sigan abusando. El asesinato de niños, el asesinato de líderes sociales, los falsos positivos, el robo del erario público. Permitimos que este Iván Duque, que es un pelele títere, ni siquiera sea capaz de escoger su propio gabinete. La primera persona escogida fue el ministro Carrasquilla, ministro de Hacienda, de Álvaro Uribe Vélez, sí, el de los bonos de agua, el de los Panama Papers, quien hace
préstamos con el Fondo Monetario Internacional por un monto de 11.000 millones de dólares para resolver la pandemia. ¿Y dónde están? En los bolsillos del señor Carrasquilla, el señor presidente de la República, el director del Banco de la República y quién sabe quién es más. La venta del oro, el permitir el fracking, las compañías petroleras que solamente pagan un 4% por toda esa explotación del petróleo colombiano, y resulta que ahora a medianoche el Senado aprueba una ley que permite la reducción del 40% de ese 4% que pagan estas compañías explotadoras del petróleo que van a utilizar el fracking. No más. Señor presidente, usted comete delitos fuera y dentro del gobierno. Usted viola la Constitución colombiana todos los días. Es un pelele inepto. Solamente presuntamente tiene el 26% de aprobación y encima se gasta dinero para hacer propaganda para que le suba la imagen. No más. Exigimos de inmediato su renuncia y la renuncia de su vicepresidente. Se la aceptamos para que no pase la vergüenza de ser destituido en un juicio político. ¿Entendió? Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Era Marlene Higuer y su pensamiento para exigir la renuncia del presidente Duque con todo lo que está sucediendo. ¿De dónde salió la autorización para entregarle a Avianca 370 millones de dólares? ¿De dónde? Esta sociedad colombiana ávida de soluciones, problemas en salud, problemas en educación. Tenemos una empresa colombiana que llama Satena. ¿Por qué no se protege las empresas colombianas? ¿Por qué no se les brinda la posibilidad de que esas empresas mejoren y presten un buen servicio en Colombia, si es que queremos hablar de turismo en la parte interna? ¿Y por qué no le abren los cielos a las empresas extranjeras para que traigan la población desde otros países a Colombia? ¿Por qué tenemos que proteger una empresa que en este momento ni siquiera los colombianos sabemos de quién es? ¿Quiénes son testaferros dentro de esa misma empresa? ¿Quiénes son los verdaderos dueños de Avianca? ¿Y por qué están exigiendo el apoyo para Avianca de 370 millones de dólares, que representa 1,5 millones de pesos de los recursos de los colombianos? Y ahora nos vamos con un hombre que es de pueblo, es de Andes, Antioquia, don Carlos Araque, y una posición de reflexión permanente sobre la productividad colombiana. Muy buenas noches. Reflexiones número 3 para el programa Opiniones. Le decía Brudman Master, cuando el presidente Duque era candidato en un debate, que si él sabía que Colombia era de los países menos competitivos del mundo. Este señor presidente de la Asociación Nacional de Industriales, le hacía esta pregunta y parece ser que se le olvidó recordárselo ahora que es presidente. Pues claro, ¿cómo vamos a ser competitivos si los centros de producción, Medellín y Bogotá, están lejísimos de nuestras costas? Bogotá está a más de 1.000 kilómetros de los puertos de la costa atlántica y a más de 500 de Buenaventura, y lo mismo Medellín. Y los ferrocarriles, acabados por un colombiano que jamás debió de nacer, como Misael Pastrana Borrero, los acabó. Nos queda la navegabilidad del río Magdalena. Es verdad que Navelena se robó esa plata y no han sido capaces de hacer navegable a este importante río. Mientras el canal del Erie en Estados Unidos lo inauguraron en 1925 y fue la salvación del estado de Nueva York, aquí no han podido. Qué castración mental tan grande. No somos competitivos
porque nuestra clase dirigente es de lo peor. Nuestros agrandados industriales a los cuales hay que hacerles la venia y tal vez un hincarse de rodillas cuando ve uno a un Bojanini, el presidente del GEA. Pero a estos industriales, si los comparo con un empresario asiático, europeo o norteamericano, es un triste pendejo, castrado mental, inmediatista, miedoso. Y Andrés Uriel Gallego se nos dijo, que jamás se me olvidará lo que dijo este señor: póngase a exportar, señores, que ustedes están produciendo para venderle a Guapi, municipio del Cauca. Es increíble. Por Dios. El señor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAE, es un burócrata inútil. ¿Cómo se le ocurre a este señor decirle al pueblo colombiano que va a incrementar los controles con el INVIMA para la venta de leche cruda o un quesito envuelto en hoja? ¿Quién se murió de eso? Esa es nuestra clase dirigente. O el ministro de Agricultura celebrando un aniversario más de Corabastos. Una cueva de Alibaba donde atracan literalmente a nuestros campesinos. ¿Por qué no cogen un asadón, una gambia, una barra y se van a producir para que vean lo duro que es esto? Por Dios. Nosotros tenemos cervezas de todo el mundo y yo no he podido encontrar en el exterior donde se consiga en un supermercado una cerveza colombiana, pero sí importamos todo. Mire, Sudáfrica, 42.500.000 cajas de cítricos. Chile celebra el aumento del consumo de cítricos en Estados Unidos. Si lo celebra es porque les vende. Tangelo peruano llegó a más de 20 países. Brasil aumenta las exportaciones de cítricos. Chile concreta las primeras exportaciones de clementinas a China. Y aquí la SAC va a aumentar los controles para la venta de leche cruda. Por Dios, presidente Duque, como dije en un audio anterior, en un video anterior, cóbrenos hasta por respirar, pero pónganos a ganar plata. Era don Carlos Araque hablando de cómo otros países sí exportan y Colombia no exporta. ¿Qué es lo que nos está sucediendo en Colombia? Nos dedicamos a esperar que funcionarios de los gremios que no producen nada en Colombia, para que lo hablamos bien claro. Hay unos tipos que se apropiaron de gremios y hacen creer a la sociedad colombiana que esos gremios le sirven a Colombia. Difícil poder entender esta parte. Y después de don Carlos Araque traemos a Carlos Javier Ariza y lo que él nos plantea de lo que está sucediendo con el pueblo colombiano. Amigo Jorge, nuevamente Carlos Ariza de Bogotá, para mandarte a ti un saludo y a la gente de tu canal. Lo que quiero comentar hoy en este video es muy buena parte de lo que estamos viviendo nosotros es el resultado de la distorsión de la realidad como tal. La realidad que nosotros percibimos en un país como Colombia es el resultado de la percepción de la realidad que tiene cada una de las personas que se encuentran en este territorio, que nos encontramos en este territorio. Si la percepción de la realidad es acertada, pues la realidad general va a ser, digamos que coherente. Pero si la percepción de la realidad que tiene cualquier otra persona es errada, la realidad también va a ser distorsionada.
va a ser falsa, va a ser una realidad de fantasía, más bien. No va a ser realidad, sino va a ser más bien fantasía. ¿Esto a qué se debe? ¿O por qué motivo podemos tener una percepción errada de la realidad? Y yo los invito a que analicen un poco lo que el discurso de las personas en general. Cuando un concepto se entiende de manera equivocada y se maneja de manera equivocada sin preocuparse por la trascendencia que eso pueda tener, pues estamos creando una falsa realidad o una falsa percepción de la realidad. Es el caso de todas las personas, o sea, llámese personas intelectuales, de ciencia, profesores, políticos, médicos, el que sea, personas del común, ciudadanos, personas que no han tenido acceso a la educación. Todas las personas somos vulnerables a percibir erradamente la realidad a través de conceptos que no están correctamente analizados, correctamente trabajados, y pues que gracias a los medios corruptos pues los hemos venido distorsionando, y pues no, obviamente no solo los medios, sino pues todo el entorno. Entonces, si el entorno nos envía a nosotros conceptos errados y nosotros los analizamos sin mayor trascendencia, pues la percepción de nuestra realidad va a ser errada, y así sucesivamente como una sucesión de dominó, que una ficha tumba a la otra. ¿Por qué menciono? Digamos, voy a dar un ejemplo puntual de algunas percepciones erradas que son muy graves, muy delicadas y que nos están afectando en este momento, y que si las trabajamos nos vamos a dar cuenta de la realidad, o sea, una realidad más verdadera de la que realmente estamos viviendo. En el caso, por ejemplo, de las feministas, nos quieren cambiar la terminología, que porque la inclusión y todo este cuento. Errado. En el caso de la ciencia, dicen que una persona como Mark Zuckerberg, como Bill Gates, como Elon Musk son filántropos porque donan conocimiento, donan dinero, en especial dinero, para campañas y para propósitos supuestamente beneficiosos para el ser humano. Entonces son filántropos. Concepto muy errado, pero muy errado. Gente del común que dice, no, pero es que el tema de la sensibilidad que uno tiene hacia las personas no necesariamente es empatía. O sea, que la empatía es como algo bonito que uno siente, pero no tiene nada que ver con sentir a la otra persona. O sea, no tienen un conocimiento de lo que es empatía, de lo que es filantropía, de lo que es la verdadera lucha por la igualdad de los géneros, ¿sí? De los géneros masculino y femenino, en el caso de los feministas. Entonces, erramos en la percepción de la realidad, y eso nos afecta porque directamente va a implicar que las polarizaciones se disparen, las disputas entre, por ejemplo, petristas y uribistas se disparen, porque si para un uribista es bueno ser ambicioso, ¿sí? Que ser ambicioso es igual a ser exitoso, pues estamos muy mal de percepción de la realidad.
para un petrista o digamos para un comunista, no tanto para un petrista sino para un comunista radical, que el comunismo sea, que el sistema comunista sea viable porque el totalitarismo es bueno. Entonces son conceptos errados y que si los analizamos mejor estamos dando de nuestra soberanía en todos los aspectos, la estamos vulnerando, la estamos atacando, la estamos violentando sin darnos cuenta, sin reconocer que son conceptos que caracterizan al ser humano en su trascendencia, en su ser esencial, ¿sí? Entonces, si distorsionamos los conceptos esenciales del ser humano, pues la realidad va a ser distorsionada. Entonces, yo los invito, y para hacer como un resumen de todo lo que les comento, es que no crean en absoluto, o sea, no crean todo lo que las personas les comentan, en especial con los medios masivos de comunicación. No crean, o sea, si quieren ver a Vicky Dávila, véanla, pero analícenla, sean objetivos, tengan criterio, tengan sentido común, que es lo que más, digamos, como que el sentido común es lo que más se ha atacado, lo que más se ha degradado a raíz de esa pérdida de la percepción de la realidad. El sentido común es el que le va a decir si lo que dice la persona X o Y es coherente. Entonces, yo los invito a que dejen de ver tanta televisión, tanto medio masivo. Ahorita ya se dieron cuenta que, por ejemplo, Vicky Dávila, tanto que decía que no era uribista, sí lo es. Ella misma se contradice en todo su discurso. O sea, es irrisible una mujer como ella. Y ese es un simple ejemplo de cómo los medios masivos distorsionan la realidad de la gente. Entonces, yo los invito a que vean otros canales, por ejemplo, como el de Jorge Correa, que lo felicito. Aprovecho para felicitarlo y para que aún así véanlo, analícenlo con argumento, con sentido común, con criterio, y si les parece, comuníquenlo, compártanlo, pero primero que todo, primordialmente, interiorícenlo, analícenlo, apliquen el sentido común. El sentido común es lo que más perdido tenemos en esta temporada de cuarentena. Entonces, como les digo, eso incluye a los científicos, a los médicos, ¿sí? Que creen que lo que diga una superentidad, una entidad supranacional es lo correcto, y no es así. Entonces, ya se me alargó prácticamente el doble del video. Entonces, los dejo. Un saludo, por favor. El llamado es a no perder el sentido común y analicemos nuestra percepción de la realidad y seamos más humanos y no nos dejemos llevar tanto por los medios de comunicación masivos. Era Carlos Javier Ariza hablando de la posición que toman los colombianos desde una perspectiva diferente, creyendo que así se construye país. Hoy en Colombia la gente cree que es el profesional que tiene una carrera y que sabe de un tema, que es el que funciona. Aquí hay que comenzar a preguntarle a la gente dónde tiene la capacidad del humanismo para hablar de sociedad y hablar de colectivo, que eso es lo que nos ha vuelto difícil en Colombia, hablar de colectivo. Cada quien opina a su manera y cree que tiene la razón y nos olvidamos de una gran realidad. Y hoy pasa lo siguiente. Hoy todos los grupos quieren soluciones, entonces va FECODE y hace marchas, hace paros para defender a FECODE. Los taxistas salen y pelean por ellos, solamente por lo que les sucede a los taxistas.
Los artistas ahora, por la pandemia, comenzaron a pelear y a exigir también un derecho, pero nunca lo dijeron a tiempo. Y también pelean por los artistas. Cada sector pelea por lo que le corresponde. Los sindicatos pelean por sus derechos, pero nos olvidamos del derecho de la sociedad colombiana. Y aquí tenemos que hacer una pelea para defender los intereses de todos los colombianos en la política pública. Aquí necesitamos que todos los colombianos tengan acceso real a la educación, a la salud, a la infraestructura vial, de deporte, del asunto educativo, del asunto de la salud, el asunto de la vivienda, el asunto de los servicios públicos, el medio ambiente, la seguridad. Eso se requiere para el beneficio de toda una población, sea taxista, profesor, sindicalista, para el que sea. Aquí hay que luchar por los derechos de todos los colombianos. Esa es como la tarea. Y próximamente vamos a tener personas hablando de verdaderas funciones que debemos hacer los colombianos. Pero sí le pido a la gente que nos escucha, no es lo que nosotros digamos, es lo que construyamos entre todos, porque no es lo que se habla, sino lo que se hace. Y necesitamos a todos los colombianos haciendo cosas importantes por este país. A todos nos corresponde, no un grupito y creer que un tipo nos representa y yo me quedo callado. Necesitamos que todos funcionemos. Y en Colombia, el 50% de la población no vota y le da facilidades al que vota, que vende la conciencia, que vende el voto, a que tome decisiones por el que no vota. Más responsable es el que no vota que el mismo que vende el voto. Necesitamos a la gente involucrada realmente en la decisión de país para poder mejorar esto. Y hasta una próxima ocasión. Que el aislamiento inteligente no nos siga cogiendo cansados. Vienen las tardes de talentos desde este maravilloso mundo del entretenimiento a través de la televisión regional. No se olviden, farándula, humor, entusiasmo, alegría y mucho más. Durante 2 horas de la televisión regional estaremos en Tardes de Talentos.